¿Alguna vez has sentido que Dios te da pequeñas señales, pero te preguntas si realmente Dios te está hablando? Hoy quiero compartirte cómo Dios usó incluso pequeños detalles para guiarme en mi proceso de espera por mi futuro esposo. Esta historia te enseñará a confiar más en Dios, incluso cuando parece que las cosas no vayan como planeas. Contexto. Hace unos meses, el 15 de septiembre para ser exactos, fui a la iglesia. Y no sé si fue la alabanza o fue algo que dijeron, pero me conmoví tanto que me puse a llorar. Qué rico es llorar en la iglesia. Y la razón por la que lloré fue porque todos estaban en familia y yo estaba sola. Sí, con un montón de gente a mi alrededor, pero en ese momento yo aún no socializaba con nadie. Había llegado a esa iglesia en enero y para septiembre aún no tenía amistades cercanas, y la razón era porque yo misma me apartaba de los demás. Así que seguía sentándome sola, y la gente que llegaba acompañada y se sentaba alrededor de mí como con 3-4 sillas de distancia. Quiero aclarar primero que aunque sí disfruto esta etapa de soltería, hay momentos en donde sí me siento sola, me siento que deseo tener compañía, deseo tener un compañero con quien compartir las cosas, con quien hablar, con quien contarle de mis experiencias con Dios o de cualquier cosa que me esté afectando. Pero son pocos momentos, y este momento fue uno de esos. Para los que no saben, en México el 15 de septiembre celebramos el Día de la Independencia, y ese día la iglesia estaba adornada de una manera bellísima. Toda la gente iba súper guapa, vestida de rancheros, de mexicanos. Los mexicanos nos vestimos de mexicanos ese día. Y algo precioso que hicieron en la iglesia fue que toda la alabanza iba con ritmo de mariachi. Entonces fue fabuloso, o sea, fue fabuloso, y yo me sentía sola. No tenía con quién compartir ese momento. De pronto las lágrimas empezaron a brotar y empecé a orarle a Dios por mi compañero. Yo pensaba que casarse era para otras personas y que yo debía estar soltera siempre, el resto de mi vida. Estar soltera es una bendición, pero cuando sé que llegan estos momentos en los que me aflige de esa manera, recuerdo el versículo de Proverbios 10:22, que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Realmente empecé a cuestionarme si estar soltera era un don, porque también hay don de soltería, pero eso es cuando tú estás soltero o soltera y no anhelas realmente casarte. Pero cuando estás soltera y sí lo anhelas, no tienes el don de soltería. Y ahora sé que Dios no me quiere triste. Ese día, durante mi oración, recordé la historia de Ana, que está en 1 de Samuel 1. Ana era la madre de Samuel. Ella lloraba amargamente porque era estéril. No podía ser madre y quería un bebé. Era lo que más quería en toda su vida. Su área de esterilidad era en el vientre. La mía era en un esposo. Si tú eres soltera y deseas casarte, también hay un área de esterilidad ahí en tu vida. Un negocio que no quiebra, pero que tampoco prospera, también puede ser un área de esterilidad. Ana tenía una rival que se llamaba Penina. Era la segunda esposa de su marido. Penina le hacía complicada la vida a Ana. Penina sí podía tener hijos. Así que la tristeza de Ana se extendió por años para desarrollar una unción especial que es la perseverancia. Ana es la madre de Samuel, el profeta que redimió el pueblo de Israel. Antes de él no hubo uno que se levantara de esa manera. Samuel tenía un gran propósito. Dios le permitió a Ana todos esos años de esterilidad para trabajar en su carácter, para ser la mejor madre posible para Samuel. El tiempo de esterilidad nos prepara y nos pule para la bendición que está por llegar.
Para Samuel no podía ser cualquier madre, tenía que ser la mejor Ana posible. Para mi esposo, yo no puedo ser cualquier yo tengo que ser la mejor yo. Y ahí estaba yo, llorando en la iglesia, recordando esta historia y recordando especialmente que el día en que Ana oró en el templo llorando fue el día que sucedió su milagro. El sacerdote Elí le dijo: vete tranquila, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y me identifiqué con ella en ese momento. Dije: hay un área de esterilidad en mi vida, estoy llorando en la iglesia, voy a orar por mi Samuel. Recuerdo que le dije a Dios que me dolía no tener esposo, que era un anhelo de mi corazón y que realmente lo quería y que quería ese deseo cumplido en mi vida. Le dije: Dios, si no es tu voluntad que yo me case y me quieres soltera porque es lo mejor para mí, está bien, porque si así voy a ser feliz, házmelo saber, para que también yo ya deje de estar orando por eso, porque realmente yo ya tenía muchos años orando por eso. Y le dije: ya quiero dejar de orar por esto para poder pasar la página y enfocarme en otra cosa de mi vida. Recuerdo que también añadí: Señor, lléname, quiero conocerte como esposo, quiero que llenes mis vacíos. Más que un esposo, te quiero a ti presente en mi vida, siendo mi todo. Yo oraba y mientras oraba me imaginaba a Dios abrazándome, sentado conmigo, ocupando uno de esos lugares que estaban vacíos a mi alrededor. Y por ese momento dejé de sentirme sola. Con todo y todo, algo me decía que mi esposo estaba sentado al otro lado del auditorio. El auditorio estaba así, completo. Yo me sentaba a la orilla del lado izquierdo. Yo sentía que mi esposo estaba del otro lado, al otro extremo, del lado derecho. Pero yo no me quería sentar al otro lado solamente para buscar esposo. Yo no quería desviar mi motivo principal de ir a la iglesia, porque yo solamente quería encontrarme con Dios, no quería encontrarme con alguien más. Y yo sabía que si empezaba a buscar esposo, esa sería mi primer motivación para ir a la iglesia, y yo no quería cambiar eso. Y gracioso porque cuando yo era adolescente, yo iba a otra iglesia que era más pequeña de donde ahorita voy. Y yo solía pensar: el día que quiera esposo voy a ir a esa iglesia, o sea, donde ahorita voy, que es muy grande, para encontrar a ella, mi esposo. Obviamente, en ese momento lo decía de broma, o sea, nada que ver. Y antes de pasar a lo siguiente de la historia, quiero darte 3 consejos si tú también eres una soltera que está esperando esposo, basados en la historia de Ana. Número 1, la espera va a ser difícil. Tiene que ser difícil para provocar lo que tiene que provocar. La definición de perseverancia es el esfuerzo continuo para lograr aquellos objetivos que nos proponemos. Es importante no rendirse ante las dificultades que podemos encontrar en el camino. No perder nunca la voluntad y la esperanza. Mentalízate, va a costar. Ana lloraba amargamente, pero agarraba fuerzas nuevas. Dice la Biblia que era la favorita de su esposo. Ella era especial, su esposo la amaba profundamente. Y ese tipo de cosas le brindaban gozo, pero al mismo tiempo la esterilidad la hacía llorar amargamente. Y vemos en el versículo 18 que dice que después de orar comió y agarró nuevas fuerzas. Hasta que Dios conceda tu petición, tú vas a estar en una constante subida y bajada emocional. Y si ya lo estás viviendo ahora, felicítate, estás desarrollando la unción de Ana. Número 2, tu esterilidad debe anclarte a la casa de Dios. Ana iba con su esposo al templo a adorar a Dios. En ese tiempo la distancia no les permitía ir cada fin de semana, como ahora nosotros podemos ir cada fin de semana, pero ellos iban a adorar según la costumbre. Y aunque fue en la casa de Dios que la petición de Ana se le concedió, su principal motivo para ir a la iglesia era para adorar. Los lugares donde tú vas durante tu soltería son súper importantes. Para encontrar esposo no tienes que ir al antro, ni al café,
ni a Home Depot a la hora que van los ingenieros. Tu soltería debe anclarte a la casa de Dios. Mantenerte adorando a Dios, no por lo que Él puede hacer por ti, como si fuera una varita mágica, porque adorar de verdad te hace mantener tu mirada en Él. Y todo lo demás deja de ser importante. Paréntesis, ahora que lo pienso, Ana y yo fuimos al templo para adorar, pero es en el templo donde vemos tanto amor y tanta bendición que tienen los demás, que nos recuerda las bendiciones que aún no tenemos, las que seguimos esperando. Y eso nos provocó el llanto allí mismo. No porque no seamos bendecidas, sino porque hay un anhelo en nuestro corazón. Buscar esposo en el lugar equivocado va a traerte un mal esposo. Buscar esposo en el lugar correcto te traerá a tu Samuel, un hombre de Dios, un hombre sin igual, un príncipe en toda la extensión de la palabra. Y número 3, Ana oró a Dios. Ana sabía que su bendición venía de lo alto. Ana sabía que ningún hombre, ningún poder humano podía concederle lo que ella quería. Me recuerda la historia de Raquel, que Raquel también era estéril, pero en vez de pedirle a Dios, Dios dame hijos, fue y se los pidió a su marido. Y Jacob le responde, yo no soy Dios para darte eso. Después de eso, Dios tuvo misericordia con ella y le concede tener hijos, pero la diferencia con Ana es que hizo su petición a la persona correcta. Si tú quieres tener un esposo, tienes que pedírselo a Dios y no debes rogarle al chico del que te gusta que sea tu novio o que se case contigo. Estoy segura que Ana oraba por su bebé en todo momento. Ana rogaba a Dios por ser madre, pero fue la oración en la iglesia la que cambió todo. No desistir en la oración es parte de la unción de perseverancia. Siguiendo con la historia, terminé mi oración y salí de la iglesia. Y vaya casualidad que me encontré a un conocido que pasaba con su carro e iba rumbo a mi casa. Nos saludamos y me ofreció llevarme a mi casa y acepté. Que por cierto, no se suban a cualquier carro. No es seguro. Yo acepté porque esta persona es sobrino de mis vecinos y ya lo conocía de tiempo. La verdad es un buen tipo. El problema fue que yo sabía que yo le gustaba. Ya me había invitado a salir 3 veces anteriormente, pero todas esas veces yo le dije que no. Y la razón es porque él es mayor que yo, con muchos años. Yo tengo 28 y él tiene 40. Después mi consejera me regañó por haberme subido a ese carro, pero en ese momento yo no lo vi mal. Él solo estaba siendo amable conmigo y yo sabía que no me iba a pasar nada. La cosa es que aunque ya somos grandes, ya crecimos y somos mujeres más maduras, muchas veces somos ingenuas y pensamos que hay cosas que los hombres hacen que no tienen doble intención, pero sí la tienen. Al subirme ese carro, yo le abrí a Satanás una puerta para dejarlo entrar y meterse en mi vida y molestarme. Satanás es astuto. Cuando tú oras a Dios, Dios te oye, pero Satanás también. Y Satanás siempre obra en afán. Yo andaba sentimental ese día y cuando me encuentro con este chico, por supuesto que no iba a perder esa oportunidad para engañarme. El chiste es que mientras iba manejando, platicamos y me preguntó de dónde venía y todo eso. Yo le dije, no, pues acabo de salir de la iglesia. Y él me contó que ya había ido muchas veces a esa iglesia y que tenía muchos amigos por ahí, que tenía amigos pastores y que su relación con Dios era increíble y cosas así. Y a mí se me hizo eso sumamente raro porque pensaba, Ana recibió su promesa en la iglesia, no fuera de la iglesia. Pero como yo ya lo había bateado varias veces, realmente no pensé que me fuera a otra vez invitar a salir o algo así. Así que ese capítulo simplemente lo dejé pasar. Llegó a mi casa y me llama mi exnovio, queriendo otra oportunidad conmigo, pero a su manera. No a la manera de Dios, no a la manera que pudiese ser para restaurar las cosas. Y yo le dije no y bye. Justo cuando yo estaba hablando con él y le estaba diciendo que no podemos regresar, él
este chico que me dio ray me escribe, y como yo ya andaba entrada con el bat, se me hizo fácil ponerle un alto de una vez por todas, y le enumeré todas las razones por las que yo no quería estar con él, y le dije exactamente lo que yo estaba buscando en una pareja, y que por supuesto él no cumplía con ningún requisito de los que yo estaba buscando. Pero él me contestó: yo soy todo lo que tú estás buscando. Quiero lo mismo que tú y quiero que me des una oportunidad. Honestamente, yo lo pensé mucho. Le dije que no podía darle una respuesta en ese momento. Entonces, él cambió la conversación y empezó a hablarme de otra cosa. Y yo tardaba bastante en contestar, pero seguía respondiendo. Qué tonta, la verdad. Para no hacer el cuento tan largo, tuve 2 citas con él, que no fueron la gran cosa. Mientras él hablaba, yo hice 4 cosas que fueron claves para darme cuenta que él no era el que Dios tenía para mí y que con él no se me estaba contestando la oración que yo acababa de hacer. Primero que nada fue mantenerme en la oración. Seguía orando constantemente, pidiendo dirección. El número 2 fue leer la palabra. Dios nos habla en su palabra. Número 3 fue invitarlo a la iglesia, porque yo estaba segura que yo quería a alguien que fuera conmigo a la iglesia. Yo pensaba muy mediocremente en ese momento, y te lo quiero compartir para que seas inteligente con este punto, porque yo pensaba que si un chico me pretendía, aunque no fuera cristiano, bastaba con que recibiera a Cristo y que fuera a la iglesia conmigo, y que el Espíritu Santo, Dios, iba a hacer la obra en él. Y que con eso para mí era suficiente. Y le di como que esa oportunidad de conocerlo, porque él me dijo que tenía una relación muy buena con Dios y que uno de sus amigos pastores nos iba a casar. La verdad yo no le creía, pero quería estar segura, ¿no? Y al menos darle esa oportunidad para que dejara de molestarme en el futuro. Yo quería comprobar si él realmente iba a la iglesia conmigo y si estaba dispuesto a someterse a las autoridades de la iglesia. Y por eso la 4ª cosa que hice era buscar consejería, porque yo no quería equivocarme. Yo quería tener a alguien en la iglesia a quien pedir consejo, a quien rendir cuentas, alguien que me acompañara en mi caminar con Dios y que pudiera guiarme conforme a la palabra para dirigirme con este chico. Yo me había propuesto conocerlo durante un mes, y que si no iba a la iglesia conmigo o yo veía algún tipo de red flag en su carácter, pues le iba a decir chao, chao. Gracias a Dios encontré a mi consejera ideal, tal y como yo la había pedido en mi oración. Ella me dijo que no esperara tanto, me hizo ver que desde que yo me subí a ese carro, empecé a abrir puertas y dejarlo entrar en mi vida. Lo más importante en el tiempo de la soltería es guardar nuestro corazón y decidir abrirlo, pero solamente para la persona correcta. Entonces, subirme al carro fue dejarlo entrar, tener una cita con él fue dejarlo entrar, mandarnos mensajes o hablar o llamadas fue dejarlo entrar. Entonces tenía que volver a cerrar todo. Y más porque era alguien que no era cristiano. Desde el momento en que yo lo conocí, no era para mí. Me hizo ver la manera mediocre de pensar que yo tenía en ese momento. Porque yo valgo mucho. Yo valgo la sangre de Cristo. Y no puedo esperar menos que un príncipe. Un hijo de Dios, alguien hecho y derecho. Yo no puedo abrirle la puerta a un plebeyo cualquiera que tiene el potencial de ser un hijo de Dios. No, yo necesito a alguien que ya esté transformado. Yo me merezco a alguien que ya esté transformado, que ya esté limpio, que ya entienda la palabra de Dios y que lo haga, que sus obras digan: soy un hijo de Dios. La verdad es que yo no sentía merecerme un chico así. Yo pensaba como pensaba, porque si no me conoces, soy mamá soltera. El papá de mis hijos me golpeaba y me separé de él, pero nunca nos casamos. Y te cuento esta historia más a detalle en el capítulo 1, pero rápidamente me embaracé de mi primer hijo. Nos fuimos a vivir juntos, empezó la violencia, yo seguí embarazada, lo dejé por mi bienestar y el del bebé porque ya estaba yo lastimada.
5 años después volvimos. Pensé que él había cambiado, que ya habíamos madurado los dos. Me vuelvo a embarazar, volvemos a planear en vivir juntos, pero a los primeros signos de violencia yo dije, ya, bye. Así que me fui a vivir sola. No estuvo conmigo en ninguno de mis embarazos. Y salvo por esos breves meses que pasé con él, he estado soltera todo el tiempo. Dios ha trabajado mucho en mi identidad como hija para que yo realmente pueda creer que merezco cosas buenas. No porque yo sea perfecta, no porque yo me lo haya ganado, sino porque la sangre de Cristo me justifica. Cuando Dios me ve, no ve mis fallas, no ve mi pasado, ve a Cristo perfecto en mí. Y eso se llama gracia. Obviamente cuando yo estaba hablando con mi consejera me sentí súper regañada, pero necesitaba que me hablaran así, firme, directo. Ese chico me gustaba porque era lo que yo estaba esperando en un hombre: estabilidad, alguien que tuviera un trabajo que le gustara, alguien que ya hubiera vivido, alguien que ya estuviera listo para sentar cabeza, que ya se hubiese equivocado para hacerlo mejor la siguiente vez. Alguien maduro, alguien que me tratara bien, pero él no tenía lo más importante que yo estaba buscando, que era a Dios en su vida. Y eso era lo que yo deseaba más que cualquier otra cosa. Él me decía que su relación con Dios era muy buena, pero yo sabía que si no existía la iglesia era porque realmente no era así. La iglesia es diseño de Dios. Dios ama a la iglesia. Si una persona ama a Dios, va a amar a la iglesia. Cuando una persona no va a la iglesia, generalmente es porque no se quiere someter a las autoridades de la iglesia. Pero eso solamente es un reflejo de que no se está sometiendo a Dios. Yo sé que si alguien no se somete a Dios, no me puede tratar bien. Prácticamente mi consejera me dijo lo que yo ya sabía que tenía que hacer. Que no podía avanzar conociendo a esta persona, que tenía que alejarme de él de tajo. Y terminando la conversación con ella, le escribí, le dije, hoy tampoco viniste a la iglesia y si las cosas siempre van a ser así, mejor ahí la dejamos. Y así fue. Desde ese momento nunca más hemos hablado. Y una vez que terminó todo este episodio, yo estaba decidida a anclarme a la iglesia como Ana. Sabía que mi bendición iba a estar en la iglesia y la iba a encontrar en la iglesia. Así que al siguiente fin de semana iba a empezar un nuevo curso. Un curso para familias y yo fui con mis hijos. El curso era los sábados. Y muy temprano me preparé y me fui. Llegando a la iglesia hice una oración. Iba caminando en la entrada rumbo al auditorio de los niños y le dije a Dios. Le dije, Señor, yo sé que mi bendición no va a estar fuera de la iglesia. Tú eres poderoso y puedes hacer lo que quieras. Yo sé que no hay nada difícil para ti y si tú me quieres dar un esposo, me lo vas a dar y no va a haber nada que tenga tu voluntad. Yo sé que yo no he pedido bien, me he fijado en cosas incorrectas. Este chico era lo que yo pensaba que quiero, pero sé que lo que yo quiero poco tiene que ver con lo que yo necesito. Y te dejo gobernar a ti en esta área de mi vida que yo no elija. Tú elige por mí, yo confío en ti. Quien sea para mí, está bien. Sé tú mi matchmaker. Voy a someterme a tu voluntad. La verdad me cuesta la idea, porque sí le dije, Dios, la verdad me cuesta la idea de que alguien me pueda llegar a gustar, porque a donde quiera que voy ningún chico me gusta. No me despierta ningún tipo de interés y no sé si haya alguien que pueda hacer un trabajo tan bueno como esposo como el que tú estás haciendo conmigo, pero confío en ti y me mantendré a la expectativa. Porque sé que tú quieres superar todas mis expectativas. Y en cuanto al aspecto físico, yo no voy a poner condiciones. Solo quiero que me des a alguien que me pueda gustar, alguien que yo pueda encontrar atractivo. No te pido que me lo traigas ahorita, porque sí le dije.
para que ya me case. Solo te pido que me enseñes quién es. Quiero ponerle cara a mi oración. Quiero saber que no estoy orando al aire. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, esa fue mi oración. Previo a esto, yo había orado un montón de veces por mi esposo, pero todas esas veces habían sido lo que yo quería. Y creo que el haberme rendido a la voluntad de Dios fue lo que causó ese milagro. Terminando la oración, olvidé todo lo que yo había dicho. Seguí con mi día normal. Llegué al auditorio de los niños, esperé a que terminaran de preparar todo lo que estaban haciendo para poder entrar. Yo era la primera en la fila, estaba con mis hijos. Después llegaron atrás de mí otras mujeres con sus niños también. Y pasaron como 5 minutos desde que terminé la oración, cuando un muchacho sale del auditorio y se dirigió a mí y a mis hijos y les preguntó cómo se llamaban y si estaban emocionados por entrar a su curso y aprender un montón. Y mientras conversamos, yo lo veía su cara y algo en mi interior me dijo, este es. Pero lo estuve como analizando, viendo detalle, lo vi bien y vi que sí es unos años más joven que yo. Y dije no, así que bloqueé cualquier pensamiento con respecto a ese muchacho. Pero él sigue hablando, algo en su voz, algo en su manera de expresarme me hizo darme cuenta que él es un muchacho muy sabio, muy correcto, hablaba bien. Y seguíamos hablando, pero luego hubo una pausa un poco incómoda. Y luego creo que él también andaba como en algo mental o analizando algo porque dijo, yo no soy su maestro. Y yo solo me reí y pensé, qué chico tan raro. Y seguramente las personas que estaban a nuestro alrededor, que estaban escuchando nuestra conversación, han de haber pensado lo mismo. Pero de pronto él se puso medio serio. Repito, parecía que estaba analizando las cosas. Se despidió y se fue. Yo lo descarté por su edad y seguí adelante con mi día como si nada. Pero esas palabras de yo no soy su maestro siguieron retumbando en mi cabeza. Dejé a mis hijos en su clase y yo me fui a la mía. Buenísima, por cierto. Y luego regresé al auditorio de los niños porque íbamos a compartir un tiempo de padres e hijos. Luego volví a ver a ese muchacho ahí que llegó y se puso a participar como si también fuese un padre de familia. Y algo en él llamaba mi atención, pero no de una manera especial, no de una manera de, ay, me gusta este muchacho, o sea, no. Sino que me llamaba la atención como todas las demás personas. En esa iglesia va gente que vive ligera, se ve que viven con gozo, con fe, y parece que nada les preocupa. Saben que Dios tiene el control de todo y se les nota. Y ese chico me recordaba cómo yo solía ser antes de alejarme de Dios y seguir mi propio camino, antes de que mis malas decisiones empezaran a traerme consecuencias. Y al verlo, yo pensaba que si hubiera actuado mejor en mi vida, mi semblante sería como él. Eso era lo que me atrapaba de verlo a él. Eso fue un sábado. Al otro día, en domingo, me debatía entre buscar a mi consejera y sentarme con ella o seguir sentándome sola. Mi consejera se sentaba en la dirección donde esa parte de mí me decía que ahí estaba sentado mi futuro esposo. Pero yo no quería sentarme ahí solo para ir a encontrarlo y ver quién podía hacer o algo así. Así que me volví a sentar al otro lado donde me sentaba sola siempre. Ese domingo el mensaje estuvo muy bueno, como todos los domingos anteriores, pero esa sensación de sentarme sola fue más dura de lo que había vivido antes. Me fui a casa sintiéndome mal, la verdad. No porque estuviera triste o molesta, sino porque sabía que había que hacer un cambio y que si yo quería tener compañía ya tenía que ser más intencional con eso.
Así que me prometí que ese sería el último día en el que yo me sentaría sola. Al siguiente domingo me fui a sentar junto a mi consejera, quien por supuesto me recibió con los brazos abiertos. Y todo iba muy bien. Pero yo sentía una mirada atrás de mí, así que me volteé. Y ahí estaba el chico que salió del auditorio, que tiene un hermoso cabello rizado. Era imposible confundirlo. Cuando lo vi dije, ¡ay, ese muchacho! Aún así no prestaba atención a lo que Dios me estaba mostrando. Pasaron las semanas y yo veía a este chico sábado y domingo. Y a veces lo saludaba, a veces no. Porque a veces no había tanta cercanía, o sea, él estaba súper lejos o distraído, volteado, hablando con otra persona. Pero me empecé a fijar en la manera en la que él me miraba. Y yo oraba, Señor, se me hace que este chico está confundido. Si se me acerca o quiere hablar conmigo o algo así, le voy a decir que no se fije en mí porque no soy para él. O sea, le voy a dar un buen consejo para que él se fije en alguien de su edad, una chavita bien, cosas así. Qué bueno que no se me acercó. Porque si yo le hubiera dicho eso, hubiera echado todo a perder. Yo lo veía los domingos en la alabanza y eso era lo que más me llamaba la atención de él, porque él es un adorador. Él canta con el corazón, danza como David, es sumamente sociable, abraza a todos sus amigos, parece que él es el hermano mayor de todos ellos. Él es el líder, todos llegan con él a contarle sus cosas, como para que ore por ellos, y los vi varias veces abriendo su Biblia, dándole palabra a otro, animando al que está al lado. Y yo seguía viendo en su semblante algo diferente, lo veía tan feliz y pleno que me hacía sonreír. O sea, yo estaba nada más mirándolo, sonriendo, así que ¡ay, qué bonito! Y yo recordaba cómo nos conocimos y empecé a preguntarme si este es el chico que Dios tiene para mí. Porque la verdad es que no se parecía en nada al hombre maduro, grande que yo tenía en mi cabeza. Ni en lo físico, ni, o sea, nada. Pero sí tenía lo más importante, lo que para mí era lo esencial, lo que yo más quería, que era a Dios en su vida. Y entonces empecé a orar de manera diferente. Yo le pedí al Señor confirmación. Un día le dije, Dios, si este chico es para mí, que se me acerque. Y ese mismo día se acercó. Pero yo empecé a caminar, él solo me siguió, pero sin más interacción ni nada. Entonces pensé, bueno, tal vez tengo que ser más específica. Otro día oré y le dije, Señor, si este chico es para mí, que me salude. Y fue muy gracioso porque estábamos en un auditorio, toda la gente estaba alrededor del auditorio. Yo estaba de este lado y él estaba del otro lado, o sea, siempre opuestos. Y él empezó a saludar a toda la gente así alrededor. Y cuando llega a mí, ya no se acercó tanto a mí. Se detuvo como a 1.5 metros de mí y me saludó de lejitos y se fue. Y ya no siguió saludando a la gente que tenía yo a mi lado. Fue muy gracioso. Fue como si Dios me estuviera diciendo, aquí tienes tu señal, pero no de la manera que tú esperabas. Y eso me hizo reflexionar. ¿Qué significaban estas señales? ¿Era suficiente para confirmar que él era el indicado o solamente eran puras coincidencias? Pero Dios, en su infinita paciencia, seguía mostrándome más. En otra ocasión, justo antes de ir a la iglesia, oré así, Señor, no me quiero ilusionar más. Si este chico es mi Samuel, que venga y que se siente a mi lado. Así que yo llego a la iglesia, muy decidida a sentarme sola para que pudiera él sentarse junto a mí. Sin embargo, me acobardé. Vi a una amiga que estaba sentada sola y decidí acompañarla.
pero no había espacio para él. Y yo seguía orando en mi mente, esperando que se sentara con nosotras. Y aunque no lo hizo, estuvo parado a nuestro lado todo el tiempo, como si Dios me estuviera diciendo: te estoy escuchando, pero no será de la forma que tú te imaginas. En ese momento, aunque no ocurrió lo que yo pedía, aprendí una gran lección. No siempre obtenemos lo que pedimos exactamente como lo imaginamos, pero Dios siempre responde. Y aún así, con todo y todo, yo estaba frustrada porque no salió como yo había pedido. Y sé que fue en parte mi culpa por haberme acobardado. Y a lo mejor él también se acobardó y por eso ya no se me acercó más, pero hizo lo que le tocaba. Así que en mi oración yo dije: bueno, Señor, hoy no conocí a mi Samuel, pero está bien. Yo te amo y no necesito nada más que a ti. Ese día la prédica terminó y al salir yo conocí a una señora y mientras hablábamos mencionó que su hijo se llamaba Samuel. Inmediatamente yo pensé: Dios tiene un gran sentido del humor. Aunque su hijo solamente tiene 18 años y claramente no es mi futuro esposo, yo comprendí que Dios me estaba diciendo: te estoy presentando a un Samuel, solo que no es el que tú estabas esperando. Entendí que Dios me estaba respondiendo de una manera más profunda de lo que yo podía ver. Me estaba enseñando que Él me escucha, que Él responde, pero también que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Al siguiente fin de semana yo decidí dejarme de señales y ser más sabia y hablar con mi consejera, porque eso era lo que me faltaba. Y era evidente que él estaba pasando un proceso similar al mío y ya quería dar un paso más. Así que yo tenía que hablar con mi consejera y prepararme para eso. Y le conté todo, desde el momento en que oré el 15 de septiembre, cuando oré en las escaleras, le platiqué cada interacción que tuvimos desde entonces. Y mientras yo hablaba con ella, el chico del cabello rizado estaba como a 3 metros de nosotras, mirándome fijamente. Y estuvo parado ahí sin hacer nada como unos 15 minutos. Luego se fue y empezó a pasear alrededor del lugar. Me dio la impresión de que estaba orando. Y por aquí se dio la vuelta. Yo le dije a mi consejera: es ese. Ella estaba muy emocionada por todo lo que yo le estaba diciendo. Y me dijo que ese chico era soltero, que no lo conoce personalmente, pero que sabe que es un buen muchacho, un hijo de Dios, príncipe en toda la extensión de la palabra, que está en el instituto bíblico y que seguramente también ha de estar terminando su carrera. Y ella me dijo: antes de que se acerque a ti, va a orar y va a hablar con su consejero. Y ya después se te va a acercar a ti, va a hablar contigo y luego tú vas a hablar conmigo y yo voy a ir a hablar con su consejero. Aquí quiero hacer un paréntesis porque yo estoy en una iglesia donde la cultura es tener un consejero para que nos guíe conforme a la palabra y ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, para que ore por nosotros o nos corrija cuando estemos haciendo algo incorrecto. Un consejero tiene autoridad de pedirnos cuentas y tiene mucha responsabilidad. Dios le va a pedir cuentas a ellos por cada consejo que nos hayan dado. Para ellos es súper importante dar buenos consejos. Ellos no se pueden equivocar. Y a mí me hace sentir segura y protegida con cada decisión que tomo, porque sé que Dios le habla a mi consejera. La responsable en realidad es ella. Mi responsabilidad es escucharla y someterme. Pero ella es una mujer tan sabia, tan sometida a Dios, que yo sé que nunca me va a dar un consejo malo. Por eso yo también quiero un hombre que se someta a la voz de su consejero, porque cuando se somete a la voz de su consejero es un reflejo de que también se está sometiendo a la voz de Dios. Y lo que me dijo mi consejera fue: estás emocionada, pero tienes que guardar tu corazón. Eso es lo primero. Y no lo busques, tienes que esperar a que Él te busque a ti, porque tú eres una princesa. Las princesas no salen del castillo, no dejan su trono para ir a buscar
con quién casarse, son los pretendientes los que llegan a donde ella está. Me dijo, no se te ocurra ayudarle a Dios. Si ese muchacho es para ti, Dios te lo va a traer. A su debido tiempo, pero te lo va a traer. Lo único que puedes hacer ahorita es orar. Y dije, bueno, perfecto. Me voy a poner en ayuno y oración para buscar la voluntad de Dios, callar mis emociones. Porque la verdad, más que emocionada, estaba asustada, estaba ansiosa. Había tanto que no entendía, que tenía mucho miedo de equivocarme. Y lo que yo quería era paz y quería claridad. Ese ayuno para mí fue todo un viaje. Era yo una persona antes del ayuno y terminando el ayuno fui otra completamente diferente. El primer día de ayuno yo le pedí a Dios guía para con este muchacho. Si él es con quien yo me voy a casar. Y el Señor me dio palabra en Isaías 54. No voy a leer todo, pero hay unos versículos que fueron claves para mí y te los quiero compartir. Isaías 54:1 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Versículo 4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamo Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Cuando yo leí esto me solté a llorar. No solo Dios me estaba dando confirmación con respecto a este muchacho, sino que Dios me estaba diciendo que Él es mi propio marido desde ya. Él cuida de mí, Él llena todos mis vacíos desde ahora. El chico del cabello rizado es una palabra del futuro, pero Dios es mi palabra del presente. Confirmar mi oración con la Biblia me dio certeza. Me dio seguridad. No solo es un anhelo de mi corazón o algo que yo me inventé viendo señales que podían ser coincidencias, sino que yo sé ahora que es algo que Dios ya tiene preparado para mí. Y ahí empecé a filtrar cada deseo que he tenido por medio de la palabra de Dios. Y si tú quieres descubrir cómo hacerlo, te recomiendo que escuches el episodio 25 porque ahí te enseño todo. Para que Dios te muestre los planes que Él tiene para ti. Yo ayuné 40 días y todos los días Dios me habló y me mostró más cosas con respecto a mi propósito de vida y conforme a mi identidad como hija que con respecto al muchacho del cabello rizado. Me di cuenta que la espera tenía un propósito. No solo se trataba de encontrar a la persona correcta, sino de dejar que Dios trabajara en mí durante mi proceso. Mi carácter estaba siendo moldeado, mi fe estaba creciendo y mi relación con Dios se estaba fortaleciendo. Lo que pensé que era solamente una espera por una pareja terminó siendo muchísimo más. Fue una temporada de transformación personal. Dios no solo estaba preparando al hombre correcto para mí, sino que también me estaba preparando a mí para él. La espera entonces dejó de ser una carga y se convirtió en una oportunidad. Y reafirmo la idea de que el tiempo de Dios tiene un propósito perfecto. Pero en cuanto al chico rizado, me dio 2 palabras más. La primera fue en Jueces 17. La historia de Micaías, un hombre que hizo un altar para adorar dioses falsos. ¿Por qué lo hizo? Versículo 6. En esa época, los israelitas no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Es decir, no puedo dejarme llevar por mis emociones con respecto a este chico.
porque sería caer en idolatría. Debo mantener en el reinado a Dios. Además, yo ya no quiero volver a tener un Dios falso. Cada vez que yo decidía tener iniciativa con este muchacho, Dios me daba esta palabra y me detenía por completo. Definitivamente no quiero ser como Micaías. Y la segunda palabra fue al término de mi ayuno. Yo estaba tan agradecida con Dios por todo lo que me había mostrado y todo lo bueno que ha sido en mi vida, toda la paciencia que ha tenido conmigo, que ese día en especial me propuse solamente adorar y no pedirle nada. No iba a orar por nada en específico, solamente quería darle a él un momento, a adorar, alabanza. Así que puse 2 videos en YouTube que eran las repeticiones de los domingos, desde la alabanza hasta la prédica, y yo me enfoqué en la alabanza. Estuve adorando a Dios como 3 horas. Empecé como a las 9 y terminé por ahí pasadito de las 12. De las 12 de la noche. Y fue un tiempo muy bonito porque lo hice de rodillas. Realmente doblé rodillas, llorando porque eran canciones que cuando las canté en vivo eran una oración. Y ahora, después del ayuno, después de que Dios obró en mí, ya eran una realidad para mí. Ya era parte de mi vida y yo solamente estaba agradecida ahí, llorando, viendo cómo Dios obra y cómo las cosas que Él hace son maravillosas. Y cuando Él dice que va a hacer algo, nada, no hay nada en el mundo que lo detenga. Cantaba y celebraba todo lo que Dios había hecho en mi vida en este, al parecer, corto periodo de tiempo. Y al finalizar el segundo video, hubo una canción en la que el chico del cabello rizado subió al escenario y se puso a cantar, adorando, y cuando lo volví a ver en ese video, ay, sí lloré. 2 horas y media solo fue, todo se trató de Dios, y el último momento sí fue algo personal. Y yo le dije, Señor, este chico me gusta. O sea, ya en este punto ya puedo decir que este chico me gusta. Y le dije, pero no quiero ser como Micaías. No quiero que él sea mi enfoque. Aléjalo de mí. Quiero verte a ti en la iglesia y no esperar verlo a él. Trabaja en mi corazón. Quiero ser llena solo de ti. Solo por ti quiero vivir. Y creo que este chico es el que tú tienes para mí, pero necesito que te lo lleves. Necesito que te lo lleves y trabajes con él y trabajes conmigo y me lo traigas cuando sea tu tiempo. Que no sea a mi modo, que sea el tuyo. Y yo se lo dije llorando. Yo me conmuevo mucho cuando oro con Dios de esa manera. Y luego le pregunté a Dios, ¿tienes una palabra para mí? Así que agarré mi Biblia y la abrí. Y me salió la historia de Ezequías en Segunda de Reyes 20. Y leí el título y dice, muerte de Ezequías. Y yo dije, ahora. Qué raro, o sea, yo no estoy... Imagínense que dijera, muerte de Katia, o sea, qué bromas. Se me hizo muy raro. Dije, mi Biblia está rota, la cerré. Luego la volví a abrir. Y me salió la misma historia, pero esta vez en Isaías. Me puse a reír y me puse a llorar porque digo, o sea, Dios intenta decirme algo y yo, necia, siento que no, esa no es palabra para mí. Pero me conmoví porque dije, wow, o sea, cuando Dios tiene algo para mí, ahí está. La leí en los 2 pasajes y me di cuenta que Dios no se equivoca cuando nos da una palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Y bueno, la historia en Ezequías es que Ezequías era un rey bueno, de los pocos reyes buenos que había tenido Judá. Y un día enfermó, así que el profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, Dios dice que vas a morir. Así que ordena tus papeles, prepara tus cosas porque ya vas a morir. Dicho esto, se fue. Con esta palabra, Ezequías se pone a llorar y le dice a Dios,
Señor, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Y así era. Ezequías no estaba chantajeando a Dios como, mírame lo bueno que soy, consígueme seguir viviendo. Ezequías no era esa la actitud de Ezequías. Por eso Dios oye su oración y le dice a Isaías, vuélvete y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, escuché su oración y vi sus lágrimas. Dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Dentro de 3 días ya podrá venir al templo para adorarme. Luego Ezequías le pide una señal. En ese tiempo se usaba el reloj de sol. Así que Isaías le dijo a Ezequías, ¿qué prefieres? ¿Que la sombra del reloj avance o retroceda? Y Ezequías dijo, es fácil que avance, pero es difícil que retroceda, porque que retrocediera significaba que el tiempo iba a regresar, que el tiempo va para atrás. Entonces Ezequías estaba pidiendo algo naturalmente imposible, pero que solo Dios puede hacer. Y así fue. Dios hizo que el tiempo retrocediera y la sombra retrocedió 10 grados en el reloj de Acaz, lo que equivalía a 40 minutos. O sea, el tiempo retrocedió 40 minutotes. Yo lloraba, muy conmovida. Fue una noche de esas que te cambian. Dios me dijo en esta historia, escuché tu oración y vi tus lágrimas. Estaba muy conmovida, asombrada, amada. Dios me estaba concediendo mi petición y honestamente ya no pedí más señal porque sentí que ya había pedido muchas. Además que confío en Él y sé que su palabra lo es todo. Me rendí a su voluntad y así sigo viviendo. Efectivamente, el chico se alejó de mí, no lo he vuelto a ver en la iglesia y por mí está bien. Que Dios se lo lleve, que trabaje con nosotros de manera individual y que me lo traiga en el momento que Él quiera. Con esta historia te quiero compartir cómo redireccioné la forma en que he orado por mi esposo y cómo redireccioné también mis requisitos, lo que yo quería, la forma en la que yo pensaba que un hombre debía ser para poder llamar mi atención o algo así. Y cómo he actuado en base en ello. Si tú estás esperando esposo, aplica los consejos que ya te di. Dios te va a hablar a ti de manera diferente a la que me habló a mí. Pero que tu objetivo sea siempre actuar en base a la guía de Dios, no en base en tus emociones. Y si como yo has tenido errores en el pasado que te han hecho creer que no te mereces a alguien bueno para ti, un príncipe, estás equivocada. Pídele que afirme tu identidad, que llene tus vacíos desde ya y mientras esperamos recordemos que nuestro verdadero esposo ya está con nosotras, cuidándonos y guiándonos en cada paso. Él no falla y su promesa llegará a su debido tiempo. Estuve pensando mucho en si compartir esta historia ahora en mi espera o compartirla hasta que la promesa ya fuese cumplida. Pero creo que a todas nos anima ver a otra persona que está en la misma etapa de nosotras. Y si tú tienes un testimonio así y quieres compartirlo con nuestra comunidad, mándalo a mi correo katiasanchezdehector@gmail.com para que yo lo lea en otro episodio y sea de bendición para todas nosotras. Y por último, sígueme en todas mis redes como @redireccionandome podcast